Hola, muy buenos días a todos. Daremos inicio al evento del día de hoy. Esperamos que se encuentren muy bien. Agradecemos el espacio que nos están brindando. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que serían nuestras soluciones de protección perimetral a través de cámaras TIO de DAGWA. De acuerdo. Dando inicio a la capacitación del día de hoy, les comentaremos varios enfoques que podremos dar a las cámaras TIOC y les explicaremos paso por paso qué es lo que compone esta tecnología y cuáles son los pluses y diferencias que tenemos en la misma. Es muy importante saber que las cámaras TIOC es una tecnología que las compone y son varios pilares unificados, los cuales nos permiten a nosotros tener las cámaras TIOC y es algo propietario de nuestra marca como tal, lo cual les ofrecemos a ustedes. Entonces, nuestro propósito es poderles mostrar a ustedes cómo pueden ustedes implementar y crear necesidades con cámaras TIOC a sus clientes o inclusive subsanar ciertas necesidades y vulnerabilidades que tengan sus clientes en diversos escenarios. Primero que nada, vamos a conversar sobre lo que sería el por qué nace TIOC, el que viene a sustituir TIOC poco a poco y cómo vaya evolucionando aún más la tecnología y cuáles son algunos de esos puntos que nosotros podríamos explicarle al cliente que tendría beneficios al utilizar este tipo de cámaras en sus soluciones y en qué tipos de escenarios podrían implementarlos. Las cámaras TIOC vienen a unificar tres puntos bastante importantes, que es a través de inteligencia artificial emular lo que serían los sensores que utilizábamos y seguimos utilizando actualmente en nuestro mercado. ¿Cómo los reemplazan? ¿Cómo podrían estos sensores sustituir o ser sustituidos a través de una cámara como tal? Imaginémonos que el sensor va a ser un dispositivo o es un dispositivo que nos brinda a nosotros la capacidad de detectar un movimiento. Bien sabemos de que Dahua Technology cuenta con una tecnología llamada SMD, que es la tecnología que significa detección de movimiento inteligente. ¿Qué es lo que realiza esta detección de movimiento inteligente? Que lo vamos a ver ya casi un poco más adelante. Realiza una filtración por objetos a través de lo que es inteligencia artificial. Es decir, si los sensores actualmente, sabemos de que hay sensores que son antimascotas, que luego de cierta cantidad de kilos se detecta que es un movimiento. Antes de eso no, porque puede ser una mascota y no queremos que nos genere un evento falso. Con nuestras cámaras podemos mitigar esto aún más, ya que esa detección de movimiento lo que va a hacer es filtrar por un algoritmo de inteligencia artificial ciertos elementos. Es decir, los eventos falsos pasarían a segundo plano y tendríamos eventos reales, es decir, las notificaciones que el cliente recibiría en su celular serían un 99% efectivas y reales de que sería un evento lo que está pasando, llámese de un vehículo o llámese de un humano. Lo que serían mascotas, lo que serían insectos, lo que serían diversos parámetros que podrían activar un sensor de los que utilizamos actualmente, quedarían de lado y serían totalmente interpretados a través del algoritmo de inteligencia artificial que poseen las cámaras TIOC internamente. Ahora bien, a nivel de cercas eléctricas, ¿cómo podríamos ejemplificarlo y cómo podríamos nosotros imaginar que una cámara podría hacer una función similar a lo que realiza una cerca eléctrica? En lo que es CCTV, actualmente y hace muchos años, surgió lo que son las reglas IVS, que se conocen en DAGWA como tal, que son las reglas de cruce de línea, las reglas de intrusión y diferentes tipos de configuraciones que podemos hacer a nivel de la configuración interna de la cámara, que pueden ser líneas digitales que se hacen en la cámara como tal. ¿Qué sucede? De igual manera, como les comenté con los sensores que sucedía en el pasado, lo que son las cercas eléctricas en las cámaras, que son los cruces de línea o intrusión, hace algunos años se activaban por cualquier tipo de objeto, llámese un perro, llámese un árbol que está atravesando esa línea que dibujamos, o todos esos parámetros que realmente no generan una alerta o no son una amenaza para nuestro cliente. Entonces, lo que son las cercas eléctricas, en como las vamos a ver ejemplificadas en las cámaras, es a través de cruces de línea o intrusión,
pero que de igual con las cámaras TIOC son filtrados en cruces de línea e intrusión por humanos o por vehículos, o por ambas. Es decir, ese perro o ese arbusto que está atravesando esa línea no me va a estar disparando y disparando a mí el evento en como sí sucedía en el pasado. Y por último, tendríamos que vienen a reemplazar las cámaras tradicionales de que sean cámaras que simplemente visualizan y graban el video que se está viendo y unifican esos tres puntos hasta brindarnos a nosotros lo que son las cámaras TIOC. Pero hay algo bastante importante. ¿Qué significa TIOC? ¿Y qué factores unifican la tecnología TIOC que nos hace llegar a ella? TIOC significa cámaras 3 en 1 o 3 in 1 cameras. En español, son cámaras 3 en 1. ¿Y cuáles son esos 3 en 1 que nos hacen estas cámaras? Punto número 1, tenemos una alerta visual y auditiva, es decir, vamos a tener luces que disuadan a los intrusos y vamos a tener, además de las luces que disuadan, un sonido que se va a emitir. Punto número 1, el sonido que se emite por defecto es un sonido de una sirena a una o a un volumen de 116 decibeles. ¿Qué sucede si el cliente o ustedes mismos quieren crear una necesidad, pero de que no se emita esa sirena, sino que se emita un audio personalizado? Pues en efecto, este audio se puede personalizar y ustedes pueden cargar un archivo .wap para que el sistema tenga ese audio personalizado que ustedes desean. Porque, ¿qué pasa? Estamos poniendo un panorama en el cual la cámara va a ser para protección perimetral. Pero ¿qué sucede si es que el cliente quiere tener en la entrada a su supermercado que cuando una persona ingrese se le emita un audio de bienvenida? Podríamos hacerlo sin ningún problema. Simplemente hacemos de que no se activen las luces y de que cuando se cruce esa línea por un humano, no por una mascota, no por una bolsa que estaba en la calle tirada y entró al supermercado y demás, sino que va a ser altamente efectivo. Entonces, podemos ir creando necesidades, no es que estrictamente estamos enfocados a protección perimetral con estas cámaras, pero es uno de los inicios por los cuales se creó esta tecnología como tal. El factor número 2 es que las cámaras TIOC son cámaras que son full color, que recordemos que el full color surgió hace más de un par de años, de que es una tecnología que ha venido a reemplazar hasta cierto punto, dependiendo del escenario, a lo que es la tecnología Starlight, que cada una tiene su escenario de aplicación, pero lo que sí full color ha venido a reemplazar totalmente son las cámaras infrarrojas a nivel de los pluses y los beneficios que ofrece. Recordemos que las cámaras full color, como su nombre lo dice, son cámaras que nos permiten a nosotros visualizar 24/7 el escenario que estamos monitoreando. Y de igual manera les voy a explicar cómo es que se logra eso y por qué es que se realiza eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros conocemos la tecnología, hemos escuchado de full color, pero lo que es el concepto como tal, de dónde surge, cómo funciona, qué componentes internos tiene la cámara que la hacen diferente a una cámara infrarroja, los desconocemos hasta cierto punto. Entonces la idea es esa, que ustedes también tengan la capacidad de interpretar la diferencia entre una cámara infrarroja, entre una cámara Starlight y entre una cámara full color para que sepan en qué escenarios instalarlas y aplicarlas. Y ya por último aspecto que poseen las cámaras TIOC es la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que posee la inteligencia artificial? Es un algoritmo de deep learning que nos permite a nosotros interpretar todos los objetos que tengamos y discriminarlos en la escena. En resumidas cuentas es esa capacidad que tenemos nosotros de tener eventos reales, que sea un humano o que sea un vehículo. Que todos aquellos factores ajenos que en el pasado nos generaban molestias o le generaban molestias al cliente, de que si estaba lloviendo, de que si había cambios de luz nos generaban alerta, y todo esto ya se ve resumido a que solo tenemos notificaciones por humanos o por vehículos en la escena. Entonces, estos tres pilares unificados nos brindan las cámaras TIOC, que son cámaras que tienen su sirena de 116 decibeles, como lo comentábamos aproximadamente, y las luces estroboscópicas que nos permiten a nosotros disuadir al intruso. Estas luces
no siempre están encendidas fijamente, solamente cuando sucede el evento empiezan a encenderse. Se puede configurar diferentes modos que traen la configuración de cómo quiero que se emitan esas luces, qué tan rápidas, qué tanto tiempo quiero que se emitan, si sea 10 segundos o si sea 30 segundos, por ejemplo. Y al igual, algo beneficioso en estas cámaras es que tienen salida de alarma y podríamos no solo tener la sirena de la alarma desplegándose, sino que podríamos alertar y activar, por ejemplo, una sirena, otra luz que esté en otra posición, siempre y cuando tengamos una conexión y la distancia que nos permita realizar este tipo de integraciones. Ahora bien, dando inicio a que vayamos detallando punto por punto de los factores que integran las cámaras TIOC, vamos a empezar con lo que es la tecnología Full Color de agua y vamos a ser bastante precisos en esto. Recordando que la tecnología Full Color, como se los mencioné anteriormente, es una tecnología que nos permite tener cámaras que visualizan 24/7 a color el lugar donde están instaladas. Punto muy importante, que hay que ser bastante francos en esto. La tecnología Full Color no depende de tener el LED encendido para ver a color, pero sí depende de tener un mínimo de iluminación en la escena para que ella pueda ver en donde se está instalado la cámara. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos una cochera y esa cochera el cliente nos dice, no quiero tener el LED encendido porque me es molesto, porque hay ciertos clientes que les es molesto tener el LED encendido en las cámaras full color, debería haber un mínimo de iluminación en la escena para que la cámara pueda ver a color. De lo contrario, la cámara no va a poder visualizar al 100% en la escena. Entonces, lo ideal es la cámara full color, que tenga un mínimo de iluminación, llámese una lámpara que esté alumbrando, qué sé yo, el patio o la cochera, o llámese que tenga LED táctil. Una u otra. ¿Por qué? Porque la cámara full color actualmente no posee un infrarrojo que le permita a ella poder visualizar a blanco y negro, ya que recordemos que es una cámara full color para que vea 24/7 a color. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? En esta comparativa que tenemos en pantalla, a la izquierda tenemos una cámara que no es Starlight. Tenemos en el centro una cámara que es Starlight y tenemos a la derecha una cámara que es Full Color. Vemos que la tecnología Full Color se ve totalmente más nítido y más vívido en comparación de las cámaras que tenemos al lado de ella. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre una cámara sin Starlight, una cámara Starlight y una cámara Full Color? Vamos a empezar por la cámara de la izquierda, que sería una cámara infrarroja. En cuestión de que se vaya oscureciendo más el día, la cámara va a hacer un switch y va a activar su infrarrojo para ver a blanco y negro. ¿Qué sucede? Luego de esto, luego de la era en la cual nosotros teníamos cámaras infrarrojas, surgió lo que es la tecnología Starlight. ¿Y qué es lo que nos permite a nosotros la tecnología Starlight? Nos permite aprovechar más la luz del día, es decir, extender más el tiempo en que la cámara va a estar viendo a color, pero en algún momento del día la cámara va a llegar a detectar de que no tiene la suficiente iluminación y por ende se va a activar el infrarrojo como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? La cámara IR convencional tiene la capacidad de aprovechar la luz que tiene hasta cierto punto, recolectando esa luz que tiene alrededor, y en el momento que ella detecte que ya no tiene las fuerzas suficientes para trabajar a color, va a hacer el switch y va a activar el infrarrojo para ver a blanco y negro. Lo mismo sucede con las cámaras Starlight. Pero ¿qué pasa? La cámara Starlight tiene una mayor apertura en el lente. Entonces, en resumidas cuentas y explicarles qué es lo que cumple esto. La cámara Starlight puede recolectar y aprovechar más niveles más bajos de iluminación que se tengan. Es decir, si la cámara infrarroja a las 5 de la tarde dice, ya no tengo la capacidad de ver a color, voy a ponerme en infrarrojo, la cámara Starlight dice, no, yo sigo intentando porque yo tengo más apertura y sigo recolectando más luz y más luz. Llega un punto, por ejemplo, a las 6 de la tarde, en el cual ya dice, ok, ya recolecté toda la luz que podía,
ya ahora es hora de poner en funcionamiento el infrarrojo. Entonces así se switch y entra en funcionamiento el infrarrojo y se nos ve a blanco y negro la imagen como tal. Igual es bastante notoria la diferencia entre una cámara Starlight y una cámara infrarrojo en la capacidad de aprovechamiento de la recolección que tienen las cámaras Starlight. Y ahora bien, pasamos a lo que son las cámaras full color para explicar la diferencia en comparación de la Starlight. La cámara full color tiene una mayor apertura, aún mayor que la que tiene la Starlight a nivel de lente. Entonces la cámara full color aprovecha muchísimo más esa iluminación que se tenga para trabajar viendo a color. Pero también tiene otro factor que le ayuda y es que el procesador de la cámara full color es única y exclusivamente para visualizar a color. Es decir, él siempre va a estar dando su máximo rendimiento para mostrarnos a nosotros la imagen a color. Entonces, ya que tenemos dos factores, el punto número uno es que se tiene mayor apertura de lente, por ende se recolecta muchísima más luz en escenarios con poca iluminación. Tenemos el factor número dos, que es que ella tiene un procesador que nos permite a nosotros ver siempre a color. Ese es el motivo por el cual siempre tenemos esa luz a color. Y nos falta un tercer punto, que es el sensor CMOS que estas cámaras tienen. Estas cámaras usan un sensor de la tecnología Starvis de la marca Sony, en las cuales ellas tienen un sensor muchísimo más grande y muchísimo más grueso en comparación de una cámara convencional. Por ende, las cámaras full color captan mucha luz a través del lente y su apertura, se lo envían al sensor y el sensor dice yo tengo la capacidad de aprovechar y tomar toda esa iluminación y se lo envían al procesador para que el procesador diga, ok, yo soy un procesador que puedo trabajar 24/7 a color y voy a dar detalles más vívidos en la imagen. Ahora bien, por aquí vemos un poco de representación visual de la apertura de lente que les estaba mencionando. Es muy importante saber, sé que muchos de ustedes han comprado cámaras de 2.8 milímetros, de 3.6 milímetros, y creo que tenemos claro un aspecto. Entre más pequeño sea el número, mayor apertura tenemos, ¿verdad? En el caso de los milímetros, si compramos una cámara 2.8, vamos a tener más apertura que una cámara 3.6. Pero obviamente la distancia se ve reducida, pero para explicarlo en nivel de que entiendan en qué tiene relación este concepto con lo que sería la apertura del lente es, comparten el aspecto en que entre más pequeño sea el número, mayor apertura vamos a tener. Entonces, podemos ver de que un lente convencional aproximadamente anda en 2.0 o en 1.6, pero la unidad de medida es f. Entonces, los lentes convencionales tienen una apertura convencional de f2.0 o de f1.6. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros llegamos a una cámara full color, las cámaras full color tienen una apertura de f1.0. Resumidas cuentas, entre más pequeño es el número, mayor apertura tenemos. Y aquí vemos la comparación. Tenemos un lente 2.0 que recolecta luz, está bien, pero tenemos un lente 1.0 que recolecta y aprovecha aún más esa iluminación porque tiene, llamémosle que los ojos más abiertos para recolectar esa luz en torno. Entonces esto es algo bastante importante que ustedes conozcan, de que entiendan que desde que ingresa la luz a la cámara se está aprovechando muchísimo mejor, pasa por un sensor que es más grueso, que es más grande, que le permite trabajar e interpretar esa iluminación muchísimo mejor, y luego pasamos a lo que es el procesador, que es un procesador totalmente diseñado y especializado en ver la imagen a color 24/7. Ahora bien, aquí tenemos otra representación para que ustedes se imaginen como si fueran las ventanas el funcionamiento de este aprovechamiento de la luz que se tiene. Podemos ver que por la izquierda tenemos un lente f1.6, son unas ventanas un poco abiertas, pero podemos ver de que cuando pasamos a un lente 1.0, que es el cual tienen todas las cámaras full color, a nivel de la
apertura para coleccionar esa luz, vemos unas ventanas abiertas. Entonces vemos un aumento de 2.5 veces en la cantidad de luz que podemos aprovechar en comparación de las cámaras convencionales. ¿Y qué nos permite esto? Tener más luz y tener detalles más vívidos en la imagen como lo vimos en la comparación anterior. Ahora bien, ya aquí igual es como para que no se les vaya el detalle, ¿verdad? Vemos un poco la representación de la apertura del lente. Vemos que entre más grande se va haciendo el número, menos apertura va teniendo el lente, quiere decir que menos luz va a captar, y entre más pequeño es ese número, más abierto está ese lente y por ende va a captar más luz. Eso es un lente de una cámara fotográfica, pero igual tiene su relación y su sentido para que ustedes lo entiendan con mayor facilidad. Ahora bien, por aquí tenemos una explicación de lo que sería un sensor Starvis. Tenemos la imagen del sensor como tal y tenemos cómo se compone él, que son sensores, como se les mencionaba anteriormente, más grandes y más gruesos, los cuales nos permiten a nosotros enviarle más luz a ese procesador y que todos esos recursos sean pues aprovechados como tal. Ahora bien, ya pasamos la etapa a lo que sería full color, ya entendimos uno de los tres factores que componen a las cámaras TIOC. Ahora vamos a conversar del algoritmo de inteligencia artificial que poseen estas cámaras como tal. Y es importante recalcar de que estas cámaras y ciertos dispositivos de agua, más que todo lo que es la tecnología Wisense y lo que es la tecnología Wisemind, nos permiten a nosotros tener desde fábrica ese enviado dispositivos con el algoritmo de Deep Learning o de aprendizaje profundo. ¿Y qué es ese algoritmo? Este algoritmo Deep Learning es el algoritmo de inteligencia artificial que en este tipo de soluciones nos permite a nosotros y a nuestros dispositivos ofrecer la capacidad de filtrar los objetos y discriminarlos de una manera muy precisa. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace este algoritmo que lo hace tan genial, que lo hace tan útil y tan funcional? Este algoritmo se compone por redes neuronales que vamos a tener para la detección y el análisis del escenario en el cual está trabajando la cámara. Es decir, es una cuadrícula que nosotros no vemos, pero que el algoritmo como tal ve de todo el escenario que la cámara está monitoreando. Esa cuadrícula tiene la capacidad de medir los puntos y analizar e interpretar las formas que ella está observando como tal. Por eso es que se logra tener ese tipo de funciones. ¿Y qué es lo que permite este algoritmo? Él permite trabajar por sí solo. Él es un algoritmo autónomo. Nosotros no tenemos que manipular nada a nivel de algoritmos porque la cámara simplemente es activar un check y, por ejemplo, ya entra en funcionamiento la detección de movimiento inteligente o activar otro check y dibujar la línea que queremos que la persona cruce y decirle solo cuando una persona cruce, notifíqueme el evento. O solo cuando un vehículo cruce, notifíqueme el evento. Entonces, gracias a este algoritmo es que nosotros tenemos esa capacidad de brindar ese tipo de inteligencias artificiales para que ustedes saquen provecho y que sea realmente útil y funcional a nivel de que no genere eventos falsos, básicamente que en lo absoluto. Ahora bien, ya algunos de estos puntos los conversamos, ya algunos de estos puntos ustedes también lo saben anteriormente o de lo que hemos conversado el día de hoy. Y la idea es que a través de la detección precisa que nos brinda este algoritmo, nosotros podamos filtrar los objetos que tengamos. Llámese en cámaras TIOC IP, llámese en cámaras TIOC analógicas, que sean interpretados por el grabador analógico o el grabador IP. ¿Y qué quiere decir esto en resumidas cuentas? Que todo evento, toda notificación, toda vulnerabilidad, entre comillas, que se le iba a notificar al cliente, que podía ser falsa, que podía venir de lluvia, de luz, de insectos, de animales, se va a ver filtrada y solamente vamos a recibir ese tipo de eventos de humanos y de vehículos como lo vemos en la columna de la derecha. Vamos a recibir las alarmas de personas o de vehículos solamente.
Y no es solo recibir las notificaciones, porque está bien, está interesante recibir las notificaciones precisas, pero también es que nosotros podamos tener, por ejemplo, una detección de movimiento inteligente que saque provecho de eso, lo cual sería el SMD, nos permite a nosotros hacer esa extracción y filtro de los objetos para que solamente se vayan a notificar los vehículos o los humanos como tal. Eh, Ahora bien, por aquí tenemos un ejemplo de la visualización de las alarmas que podemos recibir y a la derecha podemos ver de que hay una casilla que dice Motion Detect. Esto es como nosotros en el celular recibiríamos las notificaciones. El sistema es tan inteligente que a nosotros en el celular nos va a llegar la notificación de qué tipo de evento es el que estamos recibiendo, si es un cruce de línea, si es una intrusión, si es una detección de movimiento y qué tipo de objeto nos está generando a nosotros ese evento. Llámese humano, como lo vemos aquí en el ejemplo de la pantalla, o llámese vehículo. ¿Qué más características vamos a recibir en esa notificación? Nos va a decir de qué dispositivo se está recibiendo la notificación, si es la casa que tenemos de vacaciones en San Carlos o si es de nuestra casa que habitualmente pasamos todas las semanas acá en San José. De qué canal de ese dispositivo estamos recibiendo la notificación y el número para que se vea representado y sea visualmente entendible en qué zona está sucediendo el evento o en qué zona sucedió el evento. Adicional, recibimos la fecha y recibimos la hora con minutos y con segundos del momento preciso en que sucedió ese evento. Y ahora quiero crear una duda en ustedes que igual se las voy a aclarar de inmediato, que es, ¿qué pasa si nosotros tenemos el sistema configurado para que se active, por ejemplo, si yo salgo a trabajar a las 7 de la mañana y regreso a mi casa a las 6 de la tarde? ¿Qué sucede en ese momento? Ok, el sistema entra en funcionamiento y en cualquier momento que una persona ingrese, llámese que atraviese un cruce de línea, llámese que viole una intrusión o llámese que nos active una detección de movimiento inteligente. ¿Qué sucede si ustedes un día se enfermaron del estómago y necesitan regresar a casa antes? O el cliente como tal. Es bastante complicado que el cliente llegue, ingrese a su casa, se sienta mal físicamente porque está enfermo y tras de todo que se le active el sistema y comience a sonar toda la fiesta y el combo de luces, que empecemos a verlas y que comiencen a sonar las sirenas. Entonces, ¿qué creen ustedes que suceden en esos casos? ¿Cómo podemos evitar eso? Desde la aplicación de MSS, nosotros podemos desactivar el sistema, como si fuera una alarma. Nosotros simplemente nos metemos al grabador y le decimos deshabilite la función de alertas en ese momento. Entonces se nos desarma el sistema, puede ser antes de llegar a la casa porque es una aplicación gratuita que se tiene en el celular que es de MSS y a través de P2P está comunicando. Entonces con un simple clic yo desactivo el funcionamiento del sistema y ya puedo ir y llegar tranquilo a mi casa de que no se me va a activar las luces, de que no se me van a activar las sirenas. Entonces, meramente es para que ustedes tengan una referencia y en caso de que un cliente se los consulte, sepan que sí se puede realizar. Entonces, ya llevamos varios factores importantes que los vamos a repasar. Ya sabemos de que se tiene un algoritmo de inteligencia artificial que nos permite a nosotros filtrar por humanos y por vehículos. Sabemos de que las cámaras full color y nos integran y son cámaras que vienen integradas en esta tecnología TIO, que entonces es una cámara que es full color, una cámara que tiene esta inteligencia artificial y es una cámara que disuade el intruso. Y ya sabemos también de que el sistema se puede deshabilitar en caso de que el cliente lo requiera en un momento muy específico. Ahora bien, no es solo, como les comentaba, recibir las notificaciones de que, ok, llegó, hubo un evento y fue un intruso que era un humano que atravesó una línea, por ejemplo, sino que también es agilizar el proceso de búsqueda de eventos para nuestro cliente. ¿Y cómo hacemos esto? Recordemos que
estamos recibiendo, almacenando e interpretando eventos realizados o activados por humanos y por vehículos. Entonces, todo esto queda almacenado en archivos planos que son sumamente livianos en el sistema y podemos a través de todo este sistema y toda esta facilidad realizar búsquedas rápidas del evento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si ustedes son el cliente final y el día de ayer una persona llegó y se les robó una bicicleta que tenían en la cochera? Ustedes piensan que fue todo el transcurso de la madrugada y precisamente fue en ese lapso. Pero ¿qué pasa si ustedes van a tener que sentarse y ver desde las 11 de la noche que ya ustedes se acostaron y se durmieron hasta las 5 de la mañana que ustedes se despertaron para saber en qué momento fue que pasó el evento? Es bastante desgastante y no siempre tenemos el tiempo suficiente para hacer esto. Y lo que hacemos es, por ejemplo, poner el tiempo de reproducción de la grabación en por 8. Entonces se ve rapidísimo cómo se va pasando el video. Igual es una inversión de tiempo que ustedes están teniendo. Entonces, gracias a estos sistemas, lo que nosotros podemos realizar es una búsqueda rápida y precisa de los objetos. ¿Ya que voy con esto? Por ejemplo, que ayer fue 21 de junio. Yo me voy a la grabación, selecciono el día 21 de junio. Le digo que seleccione una cámara en específico, que va a ser la cámara de cochera, por ejemplo. Le digo al sistema que yo quiero que realice una búsqueda por humano el día 21 de la cámara cochera, una búsqueda por humano y en el horario desde las 10 de la noche, 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Entonces el sistema nos va a hacer una búsqueda inteligente y nos va a mostrar unas líneas amarillas, dependiendo de la interfaz que tengamos, o unas líneas azules del momento en el que tuvimos ese tipo de evento en el sistema. Entonces vamos a hacer de pasar de ver 7 horas de grabación o menos por haberlo puesto en por 8, que en cuestión de minutos nosotros podamos localizar el evento y podamos detectar en el momento que nos robaron aquella bicicleta que nos acababan de robar o de que nos robaron el día anterior o a nuestro cliente como tal. Entonces tenemos notificaciones precisas en tiempo real, pero también tenemos búsquedas precisas en el momento que necesitemos tener un playback del sistema. ¿Okay? Ahora bien, por aquí les tengo una demostración, un video en el cual se muestra cómo es la comparación de lo que es la detección de movimiento antigua y lo que es la detección de movimiento inteligente que Dahua brinda. Yo les voy a ir detallando el video, acabo de deshabilitar el audio, pero se los voy a ir explicando y detallando qué es lo que va alertando el sistema básico y qué es todo eso que va discriminando el sistema de detección de movimiento inteligente de Dahua. Aquí podemos ver que estamos recibiendo en la detección de movimiento convencional múltiples alertas. ¿Cuáles son los parámetros que están generando estas alertas? Son todos estos árboles que vemos en la parte trasera que están siendo detectados como un movimiento. Ya que recordemos que la detección de movimiento antigua, la detección de movimiento del pasado, nos detectaba los cambios de color en los píxeles. Es decir, no es como el SMD que nos detecta un volumen a través de un algoritmo de inteligencia artificial. Por eso es que, ok, está detectando movimiento, pero es porque hay cambios de píxeles en la imagen y realmente son los arbustos moviéndose. Ahora bien, por aquí también tenemos otro factor que en el pasado, perdón, que en el pasado generaba múltiples eventos, que es la lluvia como tal. Entonces, aquí lo que es la lluvia era alertada como una detección de movimiento porque era meramente cambios de píxeles. Lo que es el SMD podemos ver de que nos genera una notificación única por el humano que ahora sí se representa en la escena y de hecho aquí nos dice el tipo de notificación, nos dice que es SMD, que quiere decir detección de movimiento inteligente, y entre paréntesis coloca el tipo de objeto, que en este momento lo que colocó fue un humano como tal.
Ahora bien, por aquí tenemos otro factor que eran las mascotas que podrían generar eventos falsos, porque igual se detectaba un cambio de píxeles, al igual que pasa con la luz, y todo esto es mitigado y eliminado con lo que es SMD. Ahora bien, también eso ya lo hemos conversado, lo que son las reglas IVS, que son cruces de línea, que son intrusión, se veían alteradas por todos estos eventos falsos. Y en la actualidad ya todo está enfocado y se ve filtrado por humanos y por vehículos. Por aquí tenemos una demostración de lo que sería cómo las reglas IVS de agua son filtradas por humanos o por vehículos, y aquí podemos ver cómo el algoritmo nos detecta a nosotros el que una persona está atravesando esa configuración que tenemos de línea, y en este caso es un humano que lo está atravesando. De igual manera, tenemos la capacidad de llevar un control de todos estos eventos, y no solamente va a ser en tiempo real, sino que también en la grabación vamos a tener todos esos eventos almacenados. Y ya por último, iríamos al tercer punto, que sería la disuasión activa que poseen estas cámaras, y les mostraremos cómo se configura y se habilita la detección de movimiento inteligente, por ejemplo, para que entre en funcionamiento la sirena, para que entre en funcionamiento la luz que tienen estas cámaras. Lo que es la disuasión activa es la capacidad que van a tener estas cámaras de emitir una luz roja y una luz azul para que se disuada el intruso, pero también lo que sería emitir la sirena. Pero estas cámaras también tienen algo que es fundamental que ustedes lo sepan, que es que ustedes tienen la capacidad de activar un audio bidireccional en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? De que si ya la sirena está sonando, de que si ya se debe estar disuadiendo al intruso, pero ¿qué pasa si la persona no se fue, la persona continúa? ¿Qué pasa si yo quiero disuadirla por mí mismo? Yo puedo ingresar a la aplicación de MSS y yo puedo conversar de manera bidireccional en el escenario para que se evite que esta persona cometa algún tipo de eventualidad. Entonces, yo puedo ingresar a la aplicación y yo puedo decir, por favor, lo estoy observando, retírese de mi propiedad, y lo que ustedes quieran decir. O bien, podemos tener el audio personalizado que se reproduzca de manera automática por N cantidad de segundos que ustedes ya configuren como tal. ¿Y cómo funciona esto? Y también algo importante de aclarar y algo importante de saber y de refrescar. Recordemos que ahora toda comunicación a la aplicación de MSS es por nuestros servidores P2P, que nuestros servidores P2P ya tenemos bastante años con ellos en el mercado, eliminan aquello que teníamos que hacer en un pasado, que era configurar un direccionamiento a través de una IP pública. Ya que recordemos que antes era bastante tedioso el poder visualizar los celulares desde el celular, porque por ejemplo teníamos que tener un dominio en cómo aperturar una IP, a nivel de que pudiésemos configurar una IP pública, hacer el enrutamiento de los puertos, pedirle al ICE o a cualquier proveedor de internet que se tuviera en ese momento que nos habilitara la capacidad de tener una IP pública, y todo esto era un proceso bastante desgastante, y además de desgastante, que teníamos que estar pagando mes a mes, por ejemplo, para hacer el uso de la IP pública, que igual sigue funcionando el tema de que hay que pagar por IP pública, pero ya en lo que es los sistemas de agua no tenemos que pensar en eso, porque simplemente cómo funciona la comunicación de esos eventos es: tenemos los dispositivos en el sitio, tenemos un modem con salida a internet. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo navegar, ver YouTube, ver Netflix, investigar en Google, ir a Wikipedia. Hay diferentes temas que ya eso me indica a mí de que ese sitio o ese lugar tiene una salida a internet. Entonces, por ende, ya tenemos una comunicación al internet, y tanto las cámaras
o el grabador, quienes estén en ese momento queriendo tener la conexión por P2P, se van hacia el internet y son subidos para que tengan esa comunicación en los servidores de agua, y de que en el momento que yo como cliente final o yo como instalador esté configurándole a mi cliente final la aplicación del DMSS, podamos llegar y buscar en los servidores de agua cuáles dispositivos están disponibles. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente es un triángulo. Tenemos un punto que va a ser la casa o el condominio o el negocio donde yo tengo instalado mi sistema. Ese sistema va a saber que tiene salida a internet y se va a comunicar en los servidores de agua, y en la otra arista va a estar un celular buscando a través de un QR o a través de un número de serie un dispositivo, y va a ir a buscarlos a dónde, a los servidores de agua. Entonces básicamente es una comunicación en un triángulo que se tiene y que nos permite a nosotros comunicarnos en cuestión de milisegundos sumamente rápido. Entonces ese es el funcionamiento que se tiene ahora. Es un funcionamiento totalmente gratuito, es súper rápido de configurar. Simplemente activamos conexión P2P en el dispositivo, llámese grabador o cámara, y nos vamos al celular, creamos una cuenta del DMSS, escaneamos el QR o agregamos el número de serie, colocamos usuario, contraseña, y ya vamos a estar visualizando nuestras cámaras. Por aquí les tengo el video de la configuración de eventos del SMD, pero antes de todo esto, quiero comentar dos puntos. Quiero consultarles si alguno tiene alguna consulta en este momento que necesite y que quiera que sea aclarada. Y el punto número dos es que al finalizar el webinar vamos a tener una regalía a la persona que responda una pregunta que yo voy a hacer, y la regalía va a ser una cámara de disuasión activa analógica para que ustedes puedan hacer uso de esta tecnología y ya la vayan viendo en funcionamiento como tal. Entonces, ¿alguno tiene una consulta en este momento que desee realizar? Ok, vamos a proceder con lo que sería entonces mostrar la configuración de los eventos SMD, y vamos a dar espacio para que puedan escribir su pregunta, y al final del webinar la responderemos y hacemos la dinámica del sorteo de la cámara como tal. Igual yo les voy a ir detallando este video, se los voy a ir explicando para que ustedes vean lo que es la fácil configuración de estos sistemas como tal. Vamos a ingresar a lo que es la interfaz de la cámara colocando dirección IP, usuario y contraseña. Ya una vez aquí, esta es la interfaz como tal de la cámara. Vamos a colocar usuario admin y la contraseña que tengamos. Ya una vez estando dentro del sistema, nos vamos a la sección de configuración, nos vamos a evento y vamos a ir a configurar una detección de movimiento inteligente en este momento. Y por aquí ya vemos lo interesante. Dice que es detección de movimiento inteligente, que quiere decir las siglas en inglés SMD. Lo activamos con un simple check, y aquí nos dice qué objeto quiere usted tener una notificación de él como tal. Si va a ser un humano, o si va a ser un vehículo, o si van a ser ambos como tal. También, dependiendo de la altura de instalación, dependiendo del grado de instalación y el lugar donde tengamos esa cámara, tenemos que jugar con la sensibilidad. Entonces el sistema nos permite tener esas tres categorías: una sensibilidad baja, media o alta del tipo de movimiento que nosotros podríamos percibir en el sistema. Ya una vez hecho esto, el filtro como queramos hacerlo, por humano o por vehículo, presionamos el botón guardar, y ya el sistema como tal nos almacena esa configuración y ya entra en funcionamiento el evento a través de una detección de movimiento inteligente. Adicional a esto, como una configuración unificada, podemos irnos a la sección de detección de video, y aquí es donde nosotros vamos a decirle al sistema, por ejemplo, activamos que se detecte el movimiento. Decimos, en caso de que la cámara tenga una micro SD interna,
cuánto tiempo quiero yo que se almacene ese evento, si va a ser desde 10 segundos en el momento que se detectó ese evento, que se grabe de ese evento 10 segundos, o que se grabe ese evento 300 segundos como máximo. Podemos activar la salida de la alarma, llámese para activar una sirena externa, llámese para abrir una puerta, llámese para lo que se requiera, utilizar ese pulso seco para que podamos hacer uso de esa salida de alarma. Vamos a poder seleccionar el audio que nosotros tengamos, llámese el por defecto o algunos que nosotros podríamos cargar al sistema. Recordemos que son audios.wav y vamos a poder decir al sistema si queremos que se emitan las luces o que no se emitan las luces y de qué forma queremos que se emitan. Muy rápido, muy lento, de diferentes formas que también se puede configurar. Y esa emisión de las luces nosotros podemos tenerla desde los 5 hasta los 30 segundos desplegándose como tal. Entonces, algo que quiero hacer énfasis para que no se genere confusión es a nivel de la programación de la grabación. Recordemos que las cámaras IP en su gran mayoría tienen la capacidad de tener una micro SD que nosotros podamos instalárselas. En DAW One Plus es que la gran mayoría de las cámaras soportan hasta 256 gigas de almacenamiento interno, lo cual es, por ejemplo, para grabar este tipo de circunstancias. No es para ponerlas a grabar 24/7, que se podría, pero no nos daría la misma cantidad que nos da un grabador con un disco duro que nos permite grabar, qué sé yo, 30 días, sino que lo que sería la programación de la grabación en este caso es para que se almacene en la cámara el evento como tal. Es decir, nosotros le decimos, usted detecta un evento, guárdeme un micro video de ese evento y en el momento que yo llegue a consultar los eventos, ahí voy a tener ese video. Al igual que al final de esta configuración vemos que dice programación de fotos. Nosotros no podríamos solamente guardar esos microeventos a través de los microvideos, sino que también podríamos capturar fotos de cuando está sucediendo el evento. Entonces esas fotos podemos enviarlas por correo electrónico o podemos simplemente tenerlas almacenadas en la cámara. Pero igual todos estos sistemas poseen una relación y su escenario ideal de instalación es tener un grabador con su disco duro y tener las cámaras agregadas al videograbador. El plus que ofrecemos al tener lo que sería la micro SD es tener un backup de estos eventos en caso de que suceda algo y que nosotros simplemente podamos sacar provecho de ello de manera muy sencilla. Y por aquí ya hay una demostración de la configuración que se acaba de hacer en el sistema, que es cómo vemos que funciona la detección de movimiento, filtrando entre un objeto que no es ningún humano ni un vehículo y entre un humano como tal. Por aquí se tira una, una valija, ¿verdad? Que vemos que no se activa ninguna alerta, no se ven luces desplegándose y va a pasar un colega en el cual se ve reflejado como las luces empezaron a parpadear. Vamos a ponerlo nuevamente por aquí. Aquí podemos ver de cuando pasa el colega, en su sueta se van a ver reflejadas las luces y se está emitiendo un sonido que es preconfigurado de que es una persona no permitida en el sitio. ¿Okay? Vamos a proceder a lo que sería las consultas.